Hoy día saludo doctor y mis presentes compañeros. El día de hoy les hablaremos de la tarea 2 métodos de monitoreo de plagas y enemigos naturales. Va a ser presentado por Luis Ubento, Evi David, Yeri Tatiana, Ayere Villena y por mi persona, Víctor Hugo. Manejo integrado de plagas. Introducción. El manejo integrado de plagas es una estrategia esencial en la agricultura moderna, ya que busca equilibrar la producción o la sostenibilidad ambiental. Dentro de este enfoque, el monitoreo de plagas se convierte en una herramienta clave para identificar oportunamente las poblaciones que afectan a los cultivos mediante diferentes métodos de muestreo. Es posible establecer umbrales de acción que permite decidir cuándo aplicar medidas de control paralelamente. El uso de enemigos naturales representa una alternativa ecológica frente al uso de agroquímicos. Estos organismos depredadores o parásitos ayudan a mantener bajo control las poblaciones de insectos, plagas, y así se logra una producción más eficiente y amigable para el medio ambiente. Lo que quiere decir esta introducción es el manejo integral de plagas. Es una herramienta que nos permite ayudar al cultivo a plagas y a mejorar la producción de una mayor manera. A continuación, vamos a explicar los postes, tanto el poste 1 como el poste 2. Poste 1. Métodos de monitoreo de insectos de plagas. Como método tenemos el número 1. Capas amarillas pegajosas. Plaga, mosca blanca. Cultivos se dan en tomate, pimentón y flores ornamentales. Herramientas, láminas plásticas amarillas y plenadas o adhesivo. Funcionamiento, atraer plagas por olor y crear adheridas. Ubicación, distribuidas al sur de una trampa a 100 metros cuadrados, a nivel de la parte superior del cultivo. Frecuencia semanal. En lugar de acción, entre 10 y 15 individuos, trampa por día. Y hortalizas. También se utiliza el cultivo de caña de azúcar y valle. A Bueno, continuación, sí, mi compañera. buenas noches. Mi nombre es Yeri Tatiana Vallejo Saavedra. Yo les voy a explicar lo que son ya les digo. Yo les voy a explicar las trampas de feromonas. Bueno, entonces las trampas de feromonas, como sabemos, son una herramienta muy útil en la agricultura, ¿no? Especialmente esas se utilizan para el manejo de plagas e insectos. Entonces, a diferencia de las trampas amarillas, que son pegajosas y se basan en la atracción visual. Bueno, también tenemos que existen feromonas sexuales. Los insectos principalmente son hembras, entonces se liberan para atraer los machos de su misma especie. Cada especie de insecto tiene su propio cóctel de feromonas, entonces esto lo hace que sean muy únicas y muy específicas. ¿Cómo funcionan ellas? Bueno, ellas funcionan que son un sistema compuesto por tres partes. Esto se conforma con cuerpo de la trampa, dispensador de feromonas y superficie adhesivo. Entonces, como vemos, las feromonas son cuerpos sexuales que ellos se reproducen y el beneficio de detectar esto es que tienen un método muy sensible para saber si una plaga específica está en el cultivo. Entonces, eso quiere decir que son métodos que se diferencian muy fácilmente y nos podemos dar cuenta si está afectando directamente el cultivo o no. También podemos monitorear la población, decir, podemos contar la cantidad de machos atrapados diariamente. Entonces, esto nos puede ayudar a determinar el número de insectos que se puede reproducir en determinado tiempo. Le doy la palabra a a mi compañero. Hola, buenas noches. Mi nombre es Kevin David Rodríguez. Voy a presentar el muestreo directo por golpeo o paño vertical. Ese muestreo principalmente se funciona sacudiendo la planta pues eso hace pues que los insectos caigan a la superficie donde se realiza un conteo. Dependiendo de la cantidad de individuos que hayan en la planta, pues se establece ciertos controles.
Para este tipo de muestreo podemos encontrar plagas como chinches, áfidos, afectando pues en bastante presencia cultivos como algodón, el frijol y la soya. Como herramienta se utiliza pues un paño blanco o puede ser una bandeja debajo de la planta. En la ubicación, la planta es seleccionada al azar por cada lote, o sea que el muestreo es aleatorio. Se escoge ciertos sitios en el cultivo y pues se escoge una planta y se hace ese muestreo. En el umbral de acción, cuando encontramos 10 chinches en planta, ya nos vemos obligados a tomar otro tipo de control. Puede ser biológico o el tipo de control que se establezca dependiendo de los individuos encontrados en la planta. Listo. Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Luis Humberto Morales Ortiz y hoy les voy a hablar sobre la red entomológica con el método de captura activa. Es una herramienta que captura activa que se usa para recolectar insectos voladores como los saltahojas, los tris y los epidópteros pequeños. Consiste en una red circular con mango largo que barre sobre el follaje en los cultivos. Se usa en el maíz, en el arroz, en las hortalizas y también permite detectar plagas antes que causen el daño. Plagas que se controlan, como ya dije, el saltahojas, los tris y los epidópteros pequeños. Los cultivos que se benefician de esto son el maíz, el arroz, y un ejemplo de esto puede ser que en un cultivo de maíz el técnico agrícola realiza un muestreo cada 5 días con una red entomológica. Después de 10 golpes sobre el follaje captura 15 saltahojas. Como en el umbral es de 10 por 10 golpes, se decide aplicar control biológico para evitar transición de enfermedades como el achaparramiento. Muy buenas noches, mi nombre es Ángela Viviana Montenegro Urrea. Ahora les voy a hablar acerca de las trampas luz. Del quinto método de monitoreo, que son las trampas luz. Entonces, estas trampas se utilizan principalmente para captar insectos nocturnos, ¿no? Polillas y algunos escarabajos, que suelen causar bastante daños en los cultivos agrícolas, que bien lo sabemos. La forma en que funcionan es bastante interesante. Consiste en que una bombilla de luz ultravioleta que se coloca sobre un recipiente colector, la luz atrae a los insectos adultos durante la noche y una vez se acerca, caen dentro del colector y estas quedan atrapadas. De esta manera el agricultor puede puede contar cuántos insectos hay o también determinar si la población está en un aumento alto o bajo. Esas trampas se instalan en áreas abiertas, normalmente son elevadas a una altura de 1.5 a 2 metros para que éstas sean más visibles a los insectos y teniendo en cuenta que estas vuelen de noche. La frecuencia de revisión depende de cada cultivo y del nivel de riesgo, también hay que tenerlo muy presente. En algunos casos se revisan diariamente y en otros bastante durante el día, se puede decir, o por así decirlo, cada 2 o 3 días. Depende también del seguimiento del agricultor o cómo lo lleve él. El objetivo de estas trampas no es solo atrapar insectos, sino principalmente monitorear como la población. Por ejemplo, en el cultivo de arroz, si se registran más de 20 polillas por la noche, ya se considera que se ha alcanzado un umbral de acción, por lo que ya es un tope alto. Esto significa que la población podría causar daños significativos y que es necesario implementar medidas de control antes de que los insectos lleguen a niveles críticos y puedan acabar con su cultivo. Las ventajas de este método es que es una herramienta muy práctica, sencilla y también que le permite tener muy buena información, clara, precisa,
sobre los comportamientos de las plagas nocturnas, además que también ayuda a planear de manera más eficiente el uso de control y esta puede como evitar aplicaciones innecesarias de pesticidas y favoreciendo un manejo más sostenible del cultivo. Muchas gracias. Bueno, ahorita vamos a hablar sobre el póster 2, que son los principales enemigos naturales en el control biológico. Yo le hablaré sobre la Coccinella sedentuntata, que es un insecto depredador nativo conocido como la mariquita de 7 puntos. Se alimenta de pulgones en cultivos como el trigo, la papa y las hortalizas. Se libera directamente en el campo en forma de adultos o de larvas y ayuda a controlar la plaga de forma natural y de forma efectiva. Un ejemplo de esto es que, por ejemplo, en un cultivo de papa, los agricultores detectan una infección de los pulgones que están debilitando las plantas al succionar la savia y transmitir el virus. Para accionar este control biológico se realiza una suelta directa de adultos de la mariquita de 7 puntos y cada adulto puede consumir entre 50 y 100 pulgones por día. Bueno, si o yo, mi persona, Vito, yo les hablaré punto 2, Inetoptera Trisodama, es un tipo de parásito de huevo introducido utivo. Plagas que debemos controlar es la Solotera y el Ovepa. Cultivos beneficiarios es el maíz, el algodón y el tomate. Los métodos de liberación son tarjetas o huevos parásitos. Disponibilidad ambiente comercial. Como lo ha dicho compañeros anteriores, todo depende del manejo de cultivo. Ya depende 100% de la persona responsable, en este caso sea campesino o agrónomo y otro tipo de persona. Bueno, tenemos el muestreo directo por golpeo, paño vertical o bandeja. Ese muestreo es una técnica que utilizan en la agricultura para evaluar la presencia y la cantidad de insectos en un cultivo. También se dice que es un método muy sencillo para monitorear las plagas y especialmente se usa para arbustos o plantas de follaje denso. ¿En qué consiste esa técnica? Las herramientas necesitas una tela de color claro como un paño vertical o una bandeja de metal plástico para poder identificar qué bicho es el que está ahí. Entonces, se coloca con una vara y con la mano se golpea y se agita la planta y vigorosamente esto hace que los insectos caigan sobre este paño. Entonces, eso nos ayuda a identificar qué cantidad de insectos posee esta planta. También se cuentan y se identifican de color claro. ¿Qué podemos obtener? Podemos obtener que podemos tener una detención a temprana para que no afecte más adelante al cultivo de una manera muy directa. Entonces, por varios puntos podemos estimar qué tan grande es la población de ese bicho, de ese insecto. Entonces, cuando detectamos eso a tiempo, podemos aplicar medidas para acabar directamente con este insecto. Esa técnica tiene un bajo costo y una forma rápida que te ayuda a identificar rápidamente la cantidad de tipos de bichos que están afectando el cultivo. Mi nombre es Ángela, qué pena. Les voy a hablar acerca de la crisófera córnea. Este es otro enemigo natural muy importante en el control biológico que anteriormente ya la mencioné, que es perteneciente a un orden Neuroptera, comúnmente como crisopa verde. Una de las características principales de la crisópera es que se trata de un depredador nativo, es decir, que ya forma parte
de nuestro ecosistema y no necesita ser introducido desde otras regiones. ¿Qué quiero decir? Esto lo hace muy valioso porque está perfectamente adaptado a las condiciones locales y puede trabajar de manera eficiente en diferentes cultivos. ¿Y qué tipo de plagas controla? Ustedes se preguntarán. Pues aquí está lo interesante de la crisófera y esta se alimenta de una amplia gama de insectos dañinos como los pulgones, los thrips, la mosca blanca, que son muy comunes, especialmente en los cultivos de las horticulturas y ornamentales. Las larvas de la crisopa son muy voraces, incluso se les conoce como leones o áfidos, porque pueden llegar a consumir cientos de pulgones en su etapa de larva. Los cultivos que más se benefician de este enemigo natural son el tomate, el pimentón y las plantas ornamentales, que estas pues las cultivamos prácticamente en la casa, donde normalmente los agricultores enfrentan ataques frecuentes de mosca blanca o thrips. Bueno, al liberar como la crisopas en estos cultivos que los mencioné, se logra como un control biológico efectivo que reduce la necesidad de los insecticidas químicos que anteriormente en el anterior póster les mencioné, de la reducción de esos controles. El método de liberación es muy sencillo. Se amplía larvas o crisopas directamente en los cultivos de maneras estratégicas para que comiencen a alimentarse de inmediato. Y otro punto a resaltar es que las crisopas córneas están disponibles comercialmente, lo cual facilita su acceso a los productores que buscan alternativas sostenibles. En conclusión, podrías definirles que las crisopas verdes es un aliado fundamental en la agricultura sostenible. Es un depredador eficiente, fácil de aplicar y con un impacto positivo tanto en la reducción de plagas como en las disminuciones del uso de químicos. Y también le podemos dar gracias a esos enemigos naturales como una de estos, que se fortalece de un modelo agrícola más limpio, se puede decir, y también económico, amigable con el medio ambiente y también con el agricultor. Muchas gracias. Bueno, pido la palabra ya que me equivoqué en el tercer punto del segundo post. Resulta y pasa que ahí vamos a explicarlo Aphidius colemani. Bueno, entonces esto es una avispa pequeña del parasitoide de la familia Branconidae y se utiliza ampliamente en el control biológico de plagas, especialmente para combatir las pulgones. Bueno, su nombre científico completo es Colemannis viera de 1912. El tamaño de esta avispa es entre 2 y 3 milímetros y su tamaño puede variar dependiendo del tamaño del pulgón de la pared. La apariencia es un cuerpo delgado y oscuro negro, el abdomen es más puntiagudo, lo que facilita la puesta de estos huevos. Entonces su comportamiento es, en esta hembra es una excelente cazadora, utiliza sus antenas para localizar los pulgones y una vez encuentra y lo perfora con el opositor. Bueno, entonces esto deja un huevito y eso hace que ese huevo se reproduzca y así daña la planta y el cultivo. Gracias. Como conclusión pues, de nuestros postres y trabajo, utilizar plantas de controladores biológicos constituye una estrategia eficaz y sostenible en el manejo de plagas. El monitoreo permite realizar un control más preciso, estableciendo poblaciones de cada plaga para luego establecer un control eficaz, así evitando pérdidas. Con estos controles también evitamos acabar con controladores biológicos, controladores naturales pues, que encontramos en nuestros cultivos, así conservando la biodiversidad en todos nuestros sistemas agrícolas. Muchísimas gracias, compañeros, que están muy bien. Muchas gracias, compañeros.